Hay hombres que nunca salen en las noticias, que no aparecen en fotos ni dan entrevistas, que no manejan narcocorridos ni presumen en redes sociales, que simplemente operan desde las sombras, mueven droga, armas y dinero de un lado al otro de la frontera. Voy a abrir aquí. No, hay que aguantarnos para que vean cuánto vicio es. Y siguen vivos porque nadie los ve. Ese era Jesús Mendoza Castillo, un hombre conocido en los circuitos del crimen organizado como el Gallo. No era el tipo que aparecía en los operativos espectaculares ni en los enfrentamientos nocturnos. Era el que coordinaba todo eso desde atrás, el que conectaba Michoacán con Kansas City, el que le daba oxígeno logístico a una de las organizaciones criminales más peligrosas del país. Pero el 27 de marzo de 2026, ese anonimato se terminó. Y se terminó de golpe. 9 cateos simultáneos en 2 estados, 4 instituciones federales moviéndose al mismo tiempo, y 8 personas cayendo en cuestión de horas. Una cacería de meses que se cerró en una sola noche. Esto es lo que pasó. Y hay más detalles de los que imaginas. Oye, antes de seguir, ¿desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios en qué estado o país estás. Si eres de Michoacán, de Tierra Caliente, de Uruapan o de alguna zona cercana a esta historia, tu perspectiva vale un chingo. Y si conociste a alguno de los implicados, si viviste de cerca algo de lo que vamos a contar hoy, escríbelo abajo. Cada comentario con datos reales le agrega una capa a esta historia que nosotros solos no podemos tener. El escenario: Michoacán, tierra que siempre ha ardido. Para entender quién es el Gallo y por qué su caída importa, primero tienes que entender el mundo donde se movía. Y ese mundo tiene nombre propio: Tierra Caliente. Michoacán no es un estado como cualquier otro. Su geografía lo convirtió desde hace décadas en uno de los territorios más codiciados por el crimen organizado en todo México. Las sierras, los valles profundos, el calor brutal que aplasta desde temprano, los caminos que se pierden entre cerros sin señal de nada, el puerto de Lázaro Cárdenas, por donde entran desde Asia los precursores químicos para fabricar fentanilo y metanfetaminas, los campos de aguacate y limón que mueven millones de pesos legales, pero que también sirven de fachada para mover millones de pesos ilegales. Michoacán es literalmente eso, una caldera que nunca se apaga, que lleva décadas hirviendo sin que nadie pueda bajarle el fuego. En 2006 llegó la familia michoacana, con todas sus promesas de orden y justicia divina. Después vinieron los caballeros templarios, que no solo controlaban el narco, sino también la política, la economía, el miedo. Cobraban piso a todo, a los limoneros, a los aguacateros, a las tienditas del pueblo. Y cuando la gente ya no aguantaba más, en febrero de 2013, un grupo de civiles se levantó en armas en La Ruana, en el corazón de Tierra Caliente. Se llamaron autodefensas. Dijeron que iban a proteger a sus comunidades. Y al principio, muchos les creyeron. Pero el problema con encender un fuego en Tierra Caliente es que después ya no puedes controlarlo. Con el tiempo, los líderes de esos grupos acumularon poder y recursos. Algunos terminaron exactamente donde empezaron, dentro del crimen organizado. Para cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, intentó comerse a Michoacán por completo, varios de esos ex autodefensas ya eran el principal obstáculo. Se aliaron, formaron una coalición y le pusieron nombre: Cárteles Unidos. Una confederación de grupos locales, la familia michoacana, los Viagras, el cártel de Tepalcatepec liderado por Juan José Farías Álvarez, el Abuelo, y varios más, todos juntos contra el CJNG, una alianza sostenida, como todas las alianzas del narco, mientras convenga a todos. Y dentro de esa estructura compleja, fragmentada y letal, operaba un hombre de perfil bajo y alcance largo: el Gallo, el hombre detrás del alias Jesús Mendoza Castillo. Ese es el nombre que la Fiscalía General de la República incluyó en las órdenes de cateo. Pero en los municipios de Tierra Caliente, y más allá de sus fronteras,
El nombre que circulaba era otro, el Gallo. En algunos reportes también lo mencionan como el Serrucho, aunque ese segundo alias es menos conocido. En el narco, los apodos no son gratuitos. El Gallo no era solo un apodo de barrio, era una descripción de su forma de operar. Con paciencia, con estructura, cuidando a su gente como el gallero cuida a sus animales, y soltándolos en el momento exacto para el combate. Frialdad, cálculo, timing. Esa era la lógica. Lo que las investigaciones revelaron es que el Gallo no era un sicario de primera línea. No era el que andaba en camionetas blindadas ni el que aparecía en los enfrentamientos. Era un operador logístico, un enlace estratégico entre la producción michoacana y el mercado estadounidense. Su función dentro de Cárteles Unidos era coordinar el trasiego de narcóticos, y no mandaba la droga a cualquier lado. Su destino principal era Kansas City, en el estado de Missouri, donde la mercancía era distribuida a través de una red que la propia Fiscalía General de la República describió como una organización criminal transnacional. Para llegar hasta él, las autoridades necesitaron meses de vigilancia técnica autorizada, de análisis financiero, de interceptación de comunicaciones, de cruzar bases de datos nacionales e internacionales, de rastrear rutas, horarios, puntos de reunión y domicilios. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, construyó el caso con cuidado quirúrgico. No era el tipo de operativo que se arma en una semana, era el tipo de investigación que requiere paciencia, inteligencia real y coordinación entre varias instituciones al mismo tiempo. Porque lo que viene es lo más impresionante de esta historia. Una red que cruzaba 3 estados de México y llegaba directo al centro de los Estados Unidos. 9 cateos ejecutados de manera simultánea, 8 personas capturadas antes de que alguna pudiera alertar a las demás, y un dato que la FGR reveló sobre cómo estaban financiando toda la operación que te va a dejar con la boca abierta. Quédate. La cacería. Una noche. 9 cateos. 8 caídas. El viernes 27 de marzo de 2026, ya entrada la noche, la Fiscalía General de la República activó la operación. Todo lo que se había construido durante meses en escritorios, bases de datos y vigilancias técnicas se convirtió esa noche en acción sobre el terreno. 9 órdenes de cateo, ejecutadas al mismo tiempo. 7 de esos cateos fueron en Michoacán, distribuidos entre los municipios de Tancítaro, Uruapan y Apatzingán. Voy a abrir aquí. No, hay que aguantarnos para que vean cuánto vicio es. 3 nombres que cualquier conocedor del crimen organizado michoacano reconoce de inmediato. Uruapan, la ciudad que en los últimos años protagonizó escenas de violencia que paralizaron al país entero. Apatzingán, corazón histórico de Tierra Caliente y escenario de décadas de conflicto criminal. Tancítaro, zona de producción agrícola y corredor logístico clave para mover mercancía. No eran puntos escogidos al azar. Eran los nodos de la red. El cateo número 8 fue en Santa María la Alta, en el estado de Puebla. Un dato que dice mucho sobre el alcance real de esta organización. No se quedaba en Michoacán. Tenía presencia en otros estados. Usaba Puebla como punto de apoyo, quizá de almacenamiento, quizá de tránsito. La red era más grande de lo que parecía desde afuera. En los inmuebles cateados, los agentes encontraron exactamente lo que esperaban: armas largas, armas cortas, cargadores, cartuchos útiles, posibles narcóticos, dinero en efectivo. Los inmuebles mismos, usados como bodegas de armas y droga, también quedaron bajo custodia federal, y en uno de esos cateos cayó él, Jesús Mendoza Castillo, el Gallo. Con él fueron detenidos otros 7 presuntos integrantes de la organización: Uziel Morales Baltazar, José Alfonso Castillo Sánchez, Jaime Sánchez Soriano, Bulmaro Mendoza Castillo, Agustín Felipe López Morales, Flavio Eduardo Sánchez Zamora y Joaquín Sánchez Sánchez. 8 personas en total. Una estructura completa desmantelada en una sola noche. La coordinación fue notable. Participaron la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
4 instituciones moviéndose al mismo tiempo, en puntos distintos del territorio nacional, con el objetivo de que ninguno de los 8 tuviera oportunidad de esconderse o alertar a los demás. Si uno se enteraba de que los estaban cateando, todos los demás desaparecían. La simultaneidad era el alma del operativo, el corredor que nadie veía. Una de las revelaciones más importantes de esta operación fue confirmar la ruta exacta que usaba el Gallo para mover la mercancía. Michoacán como epicentro de producción y acopio. El corredor de Tierra Caliente como zona de operación principal, y luego la red extendiéndose hacia el norte, cruzando la frontera y llegando hasta Kansas City, en Missouri, donde los cargamentos eran distribuidos al menudeo en la ciudad. ¿Por qué Kansas City? No es una ciudad que salga seguido en las noticias sobre narcotráfico mexicano. Y eso no es casualidad. Las grandes ciudades fronterizas, Tijuana, Ciudad Juárez, El Paso, generan demasiada atención, demasiados operativos, demasiada vigilancia en ambos lados. Moverse hacia el interior del país, hacia ciudades medianas como Kansas City, permite operar con más discreción. Menos ruido, menos presión, más rentabilidad. Y la discreción era precisamente la especialidad de El Gallo. El vocero de la FGR, Ulises Lara López, fue claro en la conferencia de prensa. Se identificaron rutas, horarios, puntos de reunión, domicilios usados como bodegas y vínculos financieros con el exterior. No fue solo capturar a unos hombres, fue desmantelarles la infraestructura logística completa que les permitía operar de un lado al otro de la frontera. Ese es el tipo de golpe que tarda más en repararse, porque no se improvisa en un mes. La FGR también dejó claro que la investigación incluyó cooperación internacional, intercambio de información con instituciones extranjeras para mapear los extremos de la red en territorio estadounidense. Un operativo que, aunque se ejecutó en México, tenía ojos puestos en Kansas City desde meses antes. El peso de lo que cayó, la caída de El Gallo no ocurrió en el vacío. Ocurrió en el contexto de una organización, Cárteles Unidos, que lleva años siendo uno de los actores más violentos y más influyentes del crimen organizado en Michoacán. Una organización que en febrero de 2025 fue designada oficialmente como organización terrorista por el gobierno de los Estados Unidos, lo que trajo consigo sanciones económicas, congelamiento de activos y presión internacional sobre sus integrantes identificados. Los líderes más conocidos de Cárteles Unidos siguen siendo Juan José Farías Álvarez, el abuelo, al frente del cártel de Tepalcatepec, Nicolás Sierra Santana, el Coruco, jefe de los Viagras, y César Sepúlveda Arellano, el Botox, de los Blancos de Troya. El Gallo operaba en ese ecosistema criminal, manejando la parte que más dinero genera y que más difícil es de detectar: la logística, el trasiego, la conexión con los mercados internacionales. Según la FGR, la captura representa una fractura significativa en la cadena de suministro de la organización. Pero los analistas de seguridad y los propios habitantes de Michoacán saben que estas capturas, aunque importantes, a veces generan más violencia antes de generar más estabilidad. Cuando un eslabón cae, el resto de la cadena se reacomoda. Y ese reacomodo, en Tierra Caliente, casi siempre tiene un costo humano. La historia reciente de Michoacán lo dice con claridad. Desde el asesinato de la alcaldesa de Tepalcatepec, Marta Mendoza, hasta el de la edil de Cotija, Yolanda Sánchez, las operaciones de Cárteles Unidos han sacudido no solo a la delincuencia, sino a las instituciones, a los gobiernos locales, a las comunidades enteras. Esta es una organización que llegó al poder prometiendo proteger a la gente del CJNG y terminó extorsionando a los mismos productores agrícolas a los que decía defender. La guerra entre Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán fue llamada simplemente la guerra por los lugareños. Duró entre 2019 y 2022 con una intensidad brutal. Y lo que quedó después no es paz. Es lo que en la región describen como tensa calma. No sales, no hablas, te cuidas, sabes qué información buscar y cuál evitar. Esa es la vida cotidiana en partes de Michoacán hoy. En ese contexto, El Gallo era una pieza que mantenía viva la capacidad operativa de la organización más allá de la violencia inmediata.
porque los balazos cuestan, pero el dinero que entra por el trasiego es lo que sostiene todo lo demás. El proceso legal y lo que sigue, un juez federal de control dictó vinculación a proceso y prisión preventiva para los 8 detenidos. Los cargos incluyen delitos contra la salud, que es la categoría legal en México para el narcotráfico, y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El proceso apenas arrancó. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada fue quien aportó las pruebas ante el juez. Y según la FGR, los hallazgos en los inmuebles cateados, sumados a los meses de inteligencia técnica, dan suficiente solidez al expediente para sostener los cargos. El reto ahora es evitar lo que México ha visto demasiadas veces: operativos que parecen históricos y que se diluyen después entre amparos, inconsistencias probatorias y presiones que nadie quiere nombrar en voz alta. La FGR asegura que esta vez el caso está bien construido, que la cooperación internacional y el análisis financiero le dan una base distinta a los operativos de fuerza bruta del pasado. El tiempo dirá. Lo que sí es un hecho concreto es esto: una organización que mandaba droga desde Michoacán hasta Kansas City perdió en una sola noche a su operador logístico principal y a 7 de sus colaboradores. Eso no se repone en una semana. Lo que esta historia nos deja, hay algo que vale la pena decir en voz alta antes de cerrar. El gallo no cayó por descuido ni por traición en un bar. No cayó porque un retén de rutina lo encontró manejando sin placas. Cayó porque un equipo de investigadores pasó meses construyendo un expediente pieza por pieza, con vigilancia técnica autorizada por un juez, con análisis financiero, con seguimiento de redes digitales y con cooperación internacional. Cayó porque el Estado mexicano, cuando se lo propone con los recursos y la coordinación necesarios, puede llegar a donde tiene que llegar. Eso no lo borra ni lo minimiza. Pero tampoco hay que ser ingenuos con lo que significa una sola captura. Cárteles Unidos sigue operando. El CJNG sigue disputando territorio en Michoacán. Los aguacateros de Tierra Caliente siguen pagando cuotas. Las comunidades siguen cargando ese miedo silencioso de quien aprendió a vivir en tierra de cárteles. La caída de El Gallo es una pieza importante del tablero. Pero el tablero sigue ahí. Y el juego no termina con un solo cateo. La pregunta que queda abierta es ¿cuánto tiempo le toma a la organización reemplazar esa pieza? ¿Y quién va a ser el siguiente gallo? ¿Será posible que alguien más ya esté ocupando ese lugar mientras hablamos? Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, dale al botón de suscribirse. No cuesta nada y nos ayuda un chingo a seguir trayendo historias como esta, investigadas, verificadas y contadas sin rodeos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué historia quieres que investiguemos en la próxima entrega? Más sobre Michoacán, sobre el CJNG, sobre los líderes de Cárteles Unidos que todavía no han caído. Tú decides para dónde va el canal. Y si tienes información, anécdotas, o conoces a alguien que vivió de cerca algo de lo que contamos hoy, ponlo abajo. Esa es la parte del relato que nosotros no podemos tener solos.